Bueno, son las 9 en punto hora de Brasil. Bienvenidos todos amigos. Les recomendamos apagar sus micrófonos y sus cámaras, esperando que todos se encuentren bien en sus casas en este momento. Vamos a realizar nuestra reunión del día de hoy, la cual va a estar dividida en dos partes. Tenemos al doctor José Antonio Delgado del Estado de México, perdón, del Estado de Yucatán en México. Él es de Mérida. El doctor Delgado hace parte de la Sociedad Mexicana de Ortopedia y también de la Sociedad de Ortopedia Infantil o Pediátrica de México. Es faculty del Chicago Lower Extremity Surgical Foundation. Es miembro de la Sociedad de Ortoplástica Americana. Actualmente se encuentra en el INP y es el encargado de la clínica de deformidades angulares y colgajos musculares de los miembros pélvicos. La presentación del día de hoy se va a dividir en dos partes. Vamos a hacer primero esta presentación. Haremos una sesión de 10 minutos aproximadamente de preguntas. Posterior a esto se realizará la presentación del doctor Lutzi, el cual es ex-fellow del Instituto Rubens en Baltimore. Es maestro de cirugía de la Pontificia Universidad Católica en Paraná. Es director de excelencia del Centro de Reconstrucción Óseo del Hospital Vita y el Hospital Nuestra Señora de la Gracia en Curitiba, en Brasil. Y va a ser nuestra segunda presentación, con la cual vamos a hacer nuestra segunda sesión de preguntas. Nuevamente, les recomendamos los micrófonos tenerlos silenciados y las cámaras. José Antonio, podemos comenzar. Muy bien, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Buenas tardes aquí en México. Es un placer poder compartiendo pues, las clases y los conocimientos para con todos desde nuestras casas y cuidándonos cada quien. Bueno, como ya dijo el doctor, yo afortunadamente tuve la oportunidad de formarme en el Nacional de Pediatría. Estuve trabajando en el Instituto Nacional de Pediatría y por cosas de la vida ahora vivo en Mérida, Yucatán. Estamos para servirles a todos. Le agradezco a la doctora Mónica Noguera, al doctor Ocampo, la invitación para poder compartir esta plática. Y bueno, vamos a dar inicio. Los colgajos musculares son algo como bien esencial, ¿no? De repente volteamos a ver nuestras guardias y vamos llegando al hospital y nos encontramos con esta clase de pacientes con los que nos llegan en la guardia y nos dice el residente, nos voltea a ver con ojos de ¿qué hacemos, doctor? Y tratamos de pensar cómo vamos a hacer o si necesitamos apoyo de alguien más. ¿A qué paciente podemos nosotros darle un buen manejo o qué paciente necesita de que tenga un apoyo extra o un apoyo multidisciplinario? En este caso, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué colgajos musculares? Nos van a dar una muy buena cobertura para lesiones complejas, van a darnos apoyo y prevención para manejo de osteomielitis y son una pieza esencial para el salvamento de extremidad hoy en día. Esta es una de las publicaciones que tiene uno de los, pues prácticamente los creadores de la ortoplástica, que es una fusión entre ortopedia y la cirugía plástica reconstructiva. Aquí en este paper se ve el doctor Edgardo Rodríguez y el doctor Alessandro Tión. Uno cirujano ortopedista y otro cirujano plástico de casa. Hablaban de cómo se forma uno entre el ácido y la base, uno siendo ácidos los cirujanos plásticos y otros siendo los básicos, los ortopedistas. Cuando creíamos que como ortopedistas y nos preguntaban, ¿no? Si no es de hueso, yo no sé de eso. Hoy nos damos cuenta que necesitamos saber un poco más de eso y tenemos que cuidar mucho más nuestros tejidos blandos. Los objetivos de esta plática va a ser conocer los principios básicos de los colgajos. No vamos a hablar al 100% de un colgajo, de cómo es su irrigación o cómo es su técnica quirúrgica al 100%. Vamos a ver ciertas indicaciones, ciertos casos, pero sería como tema de una plática compleja. ¿Qué sabemos de los principios básicos de los colgajos musculares? Primero es que son descritos desde 1981, la irrigación
de los músculos. Los vamos a dividir en 5 tipos. José. José Antonio. Juan, le pido que lo haga hablar otra vez. ¿Quieres que comience nuevamente? No, fue ahorita. Ya, pero no, mira, yo veo que el micrófono está, algo pasa con José Antonio. José, no te estamos escuchando. ¿Nos escuchas? José Antonio. ¿Ahí me escuchan? ¿Ya Ahora me sí, escuchas? sí, perfecto. Ok. ¿Desde qué diapositiva? ¿En esta diapositiva? Espérate, desde esta puedes Sí, retomar. perfecto. De acuerdo. Entonces, hablaremos otra vez de los principios básicos de lo que son los colgajos musculares. Son descritos en 1981 por el doctor Mates-Hanahai, donde nos habla de cómo son los pedículos vasculares. Hablamos de pedículos principales y pedículos secundarios con combinaciones de cada uno de ellos. Si vamos a hablar como tal de un colgajo muscular, tenemos que saber que ese músculo no va a tener la misma función que tenía. Entonces tiene que ser un músculo que pueda donar su función y que no sea una función que no sea irreemplazable, que tengamos otro músculo que pueda hacer la misma función o ayudar a la función que tenía este músculo. Tiene que ser un músculo de fácil acceso, que podamos tener un abordaje accesible, que no tengamos que hacer disecciones ampliadas, que tengamos que tener que pasarlos de un lugar a otro, que se puedan complicar mucho más los accesos vasculares. Al igual, tenemos que tener una anatomía vascular constante. ¿Qué hablamos de una anatomía vascular constante? Que sabemos cómo son las perforantes, que van a estar más o menos en el mismo sitio en todos los pacientes. Y que cuando tengamos una zona donadora no tengan una morbimorralidad mayor a que tengamos una lesión mayor en algún otro sitio. Digamos, esta es nuestra zona crítica siempre para un colgajo muscular del miembro pélvico, que es prácticamente la tibia, donde prácticamente está expuesta o está semidesnuda al medio externo cuando tenemos lesiones importantes. Desde lesiones tumorales en la base proximal, en la metáfisis proximal de la tibia, hasta lesiones traumáticas en el tercio medio de la tibia, donde la cobertura muscular anterior es prácticamente inexistente. Vamos a hablar de las indicaciones ahora. Tenemos indicaciones múltiples, prácticamente las básicas serán coberturas de... Hola, Pato. Sí, hola. Encontrar un patrón de crecimiento de displasias tibiales en los pacientes y también. José Antonio. Mónica. Sí, Juan. Creo que cuando silenciaste a alguien, silenciaste todos los micrófonos y también lo silenciaste a él. No. José Antonio, ¿no? No. José Antonio, ¿no te estamos escuchando? José Antonio. Escuchábamos perfecto. Sí, estaba bien, pero no sé qué pasó. José Antonio, igual mira que la presentación no está avanzando. Debe ser, no sé. José Antonio. ¿Sabes qué, Mónica? ¿Por qué no
hacemos algo. Si quieres, hacemos la presentación del doctor Lutzi y yo trato de revisar con José Antonio a ver qué es lo que está pasando. ¿Te parece? Solo sacar la share screen, si podemos poner otra vez. Lo que pasa es que creo que no nos está escuchando. José Antonio. ¿Sabes qué, Mónica? Si quieres, Okay. yo creo que termina la presentación en la parte de arriba, le das terminar a Ajá. la presentación de él para que él se dé cuenta y a ver si podemos volver a reconectarnos. Ok. José Antonio. No sé por qué no nos escuchan, no sé por qué no. No sé. Si quieres, lo que te digo, trata de finalizar la presentación de él para que él se dé cuenta, que no le estaba presentando, a ver si eventualmente fue eso. Aunque creería yo que se cayó la conexión porque no estaba avanzando. Ajá. Si quieres, dame el anfitrión 2 segundos y yo te ayudo a solucionarlo, Mónica. Ok. Dale. Estás. Ok, dame un segundo, a ver si lo logramos. Yo sigo viendo la presentación de José Antonio, pero ya le di detener la imagen. Creo que no, algo está pasando. Bueno, en este momento, nada, tenemos algo de problemas técnicos, vamos a tratar de solucionarlo. Mónica, ¿te parece bien si... A ver, esperemos un segundo a ver si José Antonio se vuelve a conectar y si no, lo que te recomendaría es que hiciéramos la presentación de Richard mientras... Ok. Ahora, en aras del tiempo, si quieres, Richard, si quieres compartamos su pantalla. Eso. Y vamos a tratar de solucionar lo de José Antonio. Bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Problemas técnicos que no faltan, pero igual vamos a solucionarlo. Richard, comparte la pantalla y podemos comenzar. Gracias por la invitación, doctor Ocampo. Mónica, le voy a mostrar algunas cosas que hacemos en nuestro hospital, nuestro grupo. Somos un grupo que trabaja no solamente médicos, pero kinesiólogos, psicólogos. Nosotros nos ocupamos básicamente de no solamente de ortopedia infantil, pero también de ortopedia de adultos, haciendo básicamente reconstrucción de niños y de adultos. Yo voy a mostrar algunos casos de milia tibial, son casos muy más raros. Son situaciones raras. Muchas veces un ortopedista infantil no vaya a ver un caso en su vida profesional, usualmente distinto de la milia fibular, que no es asociada a mutaciones o síndromes genéticas. La milia tibial sí. Se puede tener una historia familiar y el espectro de manifestaciones es mucho más amplio que en la milia fibular, la milia peronera. Podemos tener duplicación o ausencia de rayos del pie, hasta múltiples deformidades, incluyendo duplicación de los cóndilos femorales. Este era un caso interesante que tenía una señora en los años 1950 que tenía estas imágenes. La familia no sabía qué era. Se puede mirar en la imagen en la pantalla derecha.
probablemente era un tipo 3 de Paley. La órtesis que lo hicieron para poder caminar. Y esta niña muy pequeña, después de adulta, se tornó la abuela de este niño que nosotros podemos tratarlo y voy a mostrar el caso más tarde. Entonces, el inicio de la presentación del doctor Michael Weber de Aachen, en Alemania, que ahora está trabajando en Kuwait, en Dubái, desarrolló una clasificación después de Jones sobre la embolía tibial. En 2002 publicó un par de casos sobre la técnica que ha hecho sobre la reconstrucción de la rodilla, cuando en algunos casos tenían la patela con la genesía completa de la tibia. Después, esta es la clasificación que ha hecho, pero muchos casos seguían sin poder ser clasificados como algunos de los subtipos. Después de esto, Dr. Paley desarrolló una nueva clasificación después de Weber y comparó las dos clasificaciones. Y la clasificación de Paley era más fácil de la memorización y más fácil de poner casos que hasta aquel tiempo no podían ser clasificados. La cirugía de reconstrucción de la rodilla sufrió una evolución muy grande con la adición de cerca de 8 cosas más que le tornaron la cirugía más segura y los resultados más previsibles para el tipo 5 de la clasificación de Paley. Yo no voy a hablar sobre la clasificación de los doctores. Esto es muy fácil de encontrar en internet. Cuando se Waterlap, tibia o geminilia, Paley, en todo el artículo del Dr. Paley es muy sencillo de encontrar. Yo voy a mostrar algunos casos solamente que hacemos en los tipos 5A, 5B y 5C. ¿Qué es el 5A? 5A es una ausencia total de la tibia, pero hay la presencia de la patela y el cuádriceps. El 5B, la fíbula está en el centro, usualmente no hay patela, puede tener el cuádriceps. En el 5C, no hay patela, no hay cuádriceps. Entonces nos restan muchas opciones. Yo voy a hablar sobre esos 3 subtipos. Es casi que un consenso entre muchos doctores, ortopedistas, pediátricos, infantiles, que no tratan del tema de la reconstrucción, que estos son indicaciones absolutas para la amputación, porque el procedimiento de Brown se podría tener muchas fallas, no sería una cosa buena para los niños que después de un tiempo se le amputaría. Entonces dije que estos 3 subtipos tenían las indicaciones prácticamente que absolutas para la amputación. Pero vamos a mostrar que podemos hacer algunas cosas distintas y podemos hacer algunos resultados muy interesantes. Hay opciones. Obviamente la amputación siempre es una opción. Siempre es una opción. Se puede hacer una buena opción, pero algunas veces nosotros que vivimos en un país con características socioeconómicas muy distintas, tener una prótesis de desarticulación de la rodilla no es una cosa, muchas veces bilateral, no es una cosa barata, fácil de tener. Entonces tenemos que pensar qué podemos hacer para mantener a los miembros de algunos niños. En los casos en que no hay patela, la artrodesis de rodilla es una opción. Y la reconstrucción para tener algún movimiento siempre que tenemos el cuádriceps y obviamente la patela. Hay una posibilidad de hacer algo
cuando no hay patela, pero es una cosa que está en desarrollo. Bien, la etapa 1 de la operación de estos casos, te voy a mostrar algunos dibujos. Sería la tenotomía de Aquiles, la pasaje de agujas de Kirchner, el peroné en el pie. Entonces, este es nuestro paciente que tiene esta deformidad, es un tipo 5A, o sea, tiene la patela, tiene el cuádriceps, porque si tiene la patela, tiene el cuádriceps. El pie se presenta con cabo varo y la fíbula está lateralizada, la rodilla en flexión y la fíbula más proximal que usualmente. Entonces, la etapa 1 se hace la tenotomía del Aquiles porque la función del Aquiles no es importante, porque después de esto haremos al final una artrodesis de tobillo. Segundo, a la pasaje de agujas de Kirchner por dentro de la fíbula, del peroné, 2 agujas, si hay espacio, pero la pequeña incisión proximal se hace un gancho, un hook, se pone el hook para abajo. Esas agujas serán conectadas al fijador, primeramente al anillo más distal. Les puedo mostrar por qué. Bien, yo voy a hablar sobre una cosa que no hay una descripción. Entonces, es una cosa que como yo hago, yo pienso. La primera cosa que tengo que hacer, si el paciente, en este caso que estuve mostrando acá, tiene la patela. Entonces, hay la patela, vamos a mantener el tendón del bíceps femoral en su inserción. Pero si vamos a hacer, por ejemplo, un tipo 5B o 5C, en que no hay la idea de hacer una rodilla, pero una artrodesis, es mucho más fácil hacer en este punto ahora, en este paso de la operación, la tenotomía del bíceps femoral, porque no vamos a utilizar el bíceps para hacer la movimentación de la rodilla, ¿ok? Solo un detalle. Después, pasar las agujas en el pie. En la etapa 2, vamos a montar el fijador y programar la corrección de la rodilla. 2 pins o 3 colocados en el fémur para el cuello. Anillos. Mira, la descripción inicial del Dr. Weber ha hecho con fijación externa circular de Lizarov, no necesariamente el hexapod. El hexapod fue un incremento de la técnica que fue propuesta por el Dr. Paley. Hace nuestra vida mucho más fácil para hacer las correcciones. Pero yo tengo casos, y yo voy a mostrar un caso con Ilizarov que funciona, pero con hexapod es más sencillo. Ahora, en el dibujo, los anillos están muy lejos uno del otro, pero usualmente no es así. Están muy cercanos, la deformidad es muy grande, no es fácil ponerlos. Así se parece muy tranquilo, pero no es. Mira, abajo, las 2 agujas que salen de la fíbula están fijas al anillo distal, ¿ok? Entonces, cuando va a hacer la programación del fijador del hexapod, cuando hace la corrección ahora, pensemos en la corrección de la rodilla, porque el pie está fijo con la fíbula, es una unidad única, ¿ok? Entonces, después de la corrección obtenida de la fíbula, que está centrada, mira, hay una barra conectada al anillo proximal hasta distal. Y las agujas ahora que salen de la fíbula distalmente van a ser desconectadas del anillo distal y ahora fixadas a esta barra lateral. ¿Ok? No necesita ir al pabellón, al quirófano. No necesita. Se puede hacer en la clínica. No es una cosa compleja o dolorosa. Se puede hacerlo así. Y ahora la fíbula está fija al segmento proximal. Entonces, cuando hace la programación del anillo distal, el pie está siendo corregido de frente al lado. Y mira cómo la fíbula ahora de frente al lado está corregido.
Otra cosa, no es así como es en el dibujo. No necesariamente la fibra viene siempre en la posición central. No es fácil. Haz una tensión tremenda de tejidos blandos y cuando hace la distracción no viene con esta tranquilidad. Ya intenté hacerle una hipercorrección, pero hay muchas cosas posteriores que mantienen la cabeza de la fíbula fijada a una posición más posterior cuando comparada al cóndilo femoral. Entonces, en el dibujo es muy bonito, pero en la realidad es mucho más complejo. Ahora, si estamos haciendo la reconstrucción de la rodilla, vamos a hacer la transferencia de la patela y hacer la artrodesis del tobillo. Entonces, la transferencia de la patela, hicimos una incisión transversal, amplia, y hicimos dos incisiones principales a través, la descripción del Dr. Peli fue a través de la patela, del polo inferior de la patela, polo superior. Pues la transferencia para abajo. Lo que yo hago son dos incisiones, lo mantengo el polo superior, el seguimiento de la cápsula posterior, el polo inferior de la patela, una otra incisión, una incisión más por bajo. ¿Ok? Este segmento más abajo, ven encima, entonces la patela que se cría arriba, es muy, muy, muy pequeña, pero el mecanismo extensor está presente y hay un hueso después que va a hacer el contacto con el fémur distal para hacer la extensión de la rodilla. Y esto funciona. Entonces ahora la patela, la porción más central, la porción más amplia, más larga, está abajo, sobre el peroné, bajo los cóndilos femorales. Este está de la patela para abajo, hacemos una incisión, separamos el pericondrio en dos, este pericondrio hacer una sutura después sobre la fíbula. Lo que se puede ver ahora también está el tendón del bíceps, que fue liberado de la cabeza de la fíbula. En la porción medial hay también los tendones de la pata, la paz anserina. Hay que también hacer la liberación posterior en los vasos, la arteria, el nervio y la vena. Mira, nuevamente, no es tranquilo, no es fácil. Esta es una cosa compleja, estresante. La pierna del niño es muy pequeña y los vasos son muy, muy complejos. Después la patela está rodada como 90 grados. Se puede hacer con los mismos, las agujas son removidas, las dos agujas, los hooks son removidos. Nuevas agujas van a ser inseridas de arriba para abajo. En este punto hacemos la incisión lateral y hacemos la artrodesis para el tobillo. Un punto de diferencia que nosotros en Brasil no tenemos, pero no es fácil, se puede obtenerlo, sí, pero no es fácil de obtener, es la proteína morfogenética ósea. Entonces, cuando el Dr. Peli utiliza esto para la porción proximal y distal, la artrodesis, tanto de la fíbula, del peroné con la patela, es más fácil, del talus con el peroné también. Pero nosotros no tenemos, pero funciona. Yo voy a mostrar los resultados. Los agujas, de arriba para abajo, como viene, saliendo el pie, mantiene la posición del tobillo. Después las agujas vienen de arriba a través de la patela. Dos hooks son formados. Los hooks van abajo, van a prender. Vamos a hacer una sutura entonces ahora, tanto del pericondrio, del pericondrio de la patela, sería el pericondrio anterior, ahora se cambia para pericondrio medial y lateral, que sería de la patela para la cabeza de la fíbula. Y los tendones son suturados para hacer en la posición de flexión de la rodilla. La otra cosa me pregunta sobre los ligamentos colaterales. Dr. Peli describe también la inserción de ligamentos como a través de la epífisis distal del fémur y de la tibia, pero lo dijo que todo lo que habíamos hecho
los resultados se mantengan con inestabilidad en valgo, son rodillas inestables. Pero como está la sutura de los segmentos que fueron abiertos arriba, y vamos a poner el fijador nuevamente para protección de los dos. Otra cosa, el doctor Pelle utiliza una aguja de Kirchner en la fíbula proximal, haciendo la compresión para disminuir el movimiento de la fíbula proximal con el fémur, para mantener esto. O algunas veces él describe sobre poner una bisagra, un par de bisagras para mover la rodilla, pero les cuento también, lo que yo hago es mantener por 3 meses después en esa posición, para entonces sacar el fijador y poner un yeso por más un par de semanas. El primer caso que ya he hablado era de un niño, tenía en esta situación como 2 años, una hemialía tibial tipo 5A, entonces tenía cuádriceps, tenía patela. Estas son las imágenes. Este es el máximo de flexión dorsal que tenía del pie. Entonces, las imágenes, las radiografías. En la operación. Ponemos un fijador de Lizarov con bisagras para la corrección de la rodilla y simultáneamente de bisagras para la corrección del varo del pie después de hacer las tenotomías percutáneas del pie y del tobillo. Entonces, una corrección parcial del pie. Miren, las bisagras son del tobillo, son no constrictas, y de la rodilla son constrictas. Eso para poco más. Ok. Y ahora empecemos la corrección. Mira que ya está una extensión más grande. Ahora ya tiene la posición. La desventaja que no puedo hacer, mira, a la fíbula en la imagen en AP, en frente, no puedo hacer con el fijador en este sentido la traslación, pero la traslación medial. Pero está bien, está en una altura buena, podemos volver al pabellón y ahora sacamos el fijador del pie, empezamos esto que la incisión transversal, encontrar la cápsula, esto todo. Ahora todos estos pasos ya conocen. Y después le ponemos el fijador nuevamente abajo y un anillo para poder caminar. Ella camina. Y cuando lo sacamos, tenía un movimiento muy pequeño, pero era una cosa que estaba funcionando. Después de algunos meses, mira que está creciendo, mantenemos la cartilaje de crecimiento de la epífisis proximal y distal, y donde está ahora la posición de las agujas. Ya están mucho más arriba, dentro del calcáneo, y la fíbula ya con hipertrofia, la posición de las agujas. Y ahora, como estaba durante el entrenamiento, abaixa, baixa, estaba baixa, el movimiento contra la resistencia en el inicio. baixa, L, vai. Olha o pai, abaixa, abaixa, calma, devagar, abaixa, abaixa. Ok. Ups. ¿Qué se pasó? Este estaba empezando a caminar. Ups. Y aquí ya después, un poco más grande. El fútbol. Ok. El segundo caso, aquí les muestro de la señora que tenía
la abuela del niño, ese era un niño que tenía hemiorrea tibial bilateral, pero el lado a derecha era un tipo 5C, lo que sea, no tenía cuádriceps, no tenía patela, nadie. El lado izquierdo era un 5A, tenía patela y cuádriceps. Y la familia le dije, no queremos amputación, porque la abuela del niño fue amputada después de algunos tiempos. Le dije que era mucho mejor con la pierna que tenía, con defecto de todo, lo que después para utilizar una prótesis. Entonces la familia dije, no queremos amputación, queremos arreglar esto de alguna manera. Esta es la radiografía, los dos lados. Al lado izquierdo hay una duplicación de la epífisis distal del cóndilo femoral. Entonces, un poco más rápido, bilateralmente, el fijador Hexapod, mira la posición quitando los anillos, muy próximos, muy difícil de hacer esto. Los cálculos, hacer las radiografías, todo no es tan tranquilo. Este es el lado derecho, durante la corrección progresiva, los dos lados. Entonces empieza después de hacer la corrección de la rodilla, hacer la corrección del tobillo. Y ahora volvemos al pabellón. Y ya están los dos con lado derecho, con anillo bajo el pie, porque es mucho más corto para hacer la compensación. El lado izquierdo, las agujas, manteniendo el peroné al centro de la rodilla. Lado derecho, después de sacar el fijador, yeso por un tiempo. Mira, atención donde están las agujas bajo el calcáneo. Y después ahora como están mucho más alta después de un año. Mira la fíbula, la hipertrofia que tiene, porque camina y camina mucho. Y este lado izquierdo también la misma cosa. Mira el formato del cóndilo femoral a la izquierda, en la pantalla izquierda. Este utiliza órtesis en los dos lados. La movilidad que tiene con la órtesis es más pequeña do que cuando está sin la órtesis, pero la instabilidad de la rodilla es el problema. Entonces yo prefiero mantener en la órtesis y tener una movilidad más restricta do que mantenerla con una movilidad amplia con inestabilidad. Este que lo haces, mira, dije, mira, la marcha no es una cosa, lo dije, pero no es perfecto, pero la marcha es buena. No te olvides que tiene artrodesis en los dos tobillos. Entonces no es una cuestión solamente de la rodilla, es una cuestión también de los dos tobillos que tiene artrodesis. Y este es que lo haces. Mira la rodilla a la izquierda. Y lo hace de todo. Y los resultados, entonces, es más complicado, más complejo la osificación. Una cosa porque no utilizamos el BMP como descrito. Esta inestabilidad en la infancia de los niños nos mantenemos en la órtesis. En la vida adulta no se sabe porque las operaciones son muy recientes. No hay gente con más de 15 años de follow-up. Entonces no se sabe qué va a pasar en el futuro. Pero las familias están felices. Entonces, quizá una cosa que están se pensando, un implante de Skeleton Dynamics es para codo, para tríade terrible. Entonces, este pin es colocado en el centro de rotación del codo, en el húmero distal. En la parte con los tornillos azules son inseridos en la ulna proximal para mantener la rotación del codo. Dr. Pérez tiene algunos casos que ha utilizado este implante para mantener la estabilidad, pero no ha mostrado en otro sitio. Yo he visto esto en su clínica, entonces, pero no hay resultados
complejos, los grados listos que tiene sobre esto para decir este es mejor o peor o podemos hacer algo distinto. ¿Okay? Estoy muy contento de poder hablar sobre esto para ustedes. Son los resultados preliminares. Estamos en el inicio de una cosa que va, en mi opinión, cambiar la historia de la ingeniería tibial. Estos son mis contactos. Lo tiene mi número de teléfono en nuestro grupo, RALAN, pero si necesite algo, se siento muy a voluntad de entrar en contacto y podemos hablar sobre muchas cosas. Y espero ver a todos y conocerlos lo más breve posible. ¿Okay? Gracias. Bueno, Richard, muchísimas gracias por tu presentación. Excelente presentación. Muy buen caso. Vamos a realizar un par de preguntas. No hay en el foro, sin embargo, te tengo un par de preguntas. Lo primero es, ¿qué hacer con con la alteración 5B? Este paciente que no tiene patela, ¿cuál sería tu propuesta? Pero ¿Perdón? tiene Sí, cuádriceps. claro. Richard, perdóname un segundo. Antes de retiro la pregunta y te voy a hacer una pregunta antes porque te adelantaste a la pregunta. ¿Podemos decir siempre que si tiene patela, tiene cuádriceps? Sí, Ok, ahora la pregunta es al revés. ¿Podemos tener cuádriceps sin patela? sí, este es el tipo B. Exactamente, es el tipo B. Entonces, ahí viene la pregunta, es ¿qué hacemos en ese caso? Hay dos posibilidades. Una sería la transferencia, es casi que una operación de Brown para transferir la fíbula para el centro del fémur. De nuevo, esta es una idea, porque yo no he hecho, incluyendo, yo hablo mucho sobre Dorpelli porque yo he hecho estudios con él, hablamos sobre estos casos. Tiene una idea de hacer una abertura de la cabeza de la fíbula. Entonces pegar el tendón del cuádriceps y hacer la inserción en la cabeza de la fíbula. Pero esto en tesis. Hasta hoy, lo que yo haría, que tenía alguna cosa, sería artrodesis. Si la familia tiene la idea, pero porque no tengo esta concepción de hacer algo. La otra cosa que se pensado sería mantener parte del tendón del bíceps femoral, hacer una osteotomía y mantener el tendón después hacer con el cuádriceps. No lo sé si Okay. me hago entender esto. No es una cosa muy bien desarrollada la idea ainda, pero para mí yo lo que pensaría sería la artrodesis de la rodilla ainda sería una opción con más garantía, más garantizada que hacer alguna cosa para mantener la rodilla. Esa era mi siguiente pregunta. ¿Cuándo realizar de entrada una artrodesis o tener, digamos, en la mente una artrodesis como primera opción? ¿Cuál sería tu indicación? Mira, usualmente los pacientes que tengo no aceptan la amputación. Y esto no es solamente para la ingeniería tibial. Todos los que vienen para mí es porque yo lo sé cómo hacer una amputación, una buena amputación, pero yo no hago. Una cosa, no lo sé. Personal. Personal, sí, no lo hago. Entonces, los pacientes que me buscan, no solamente de Brasil, pero tengo pacientes de fuera de Brasil también, es porque no aceptan una amputación. Entonces me buscan para esto. Yo tengo una niña de Bolivia que estoy haciendo la corrección, finalizando ahora, voy a finalizar con la artrodesis, el tobillo, el rodillo, que tenía una ingeniería tibial tipo 5C. La opción que tenía esto, había hablado con otros médicos afuera de Brasil, en Estados Unidos, en todo, pero no, o amputación o no lo sé qué hacer. Entonces, para ella,
artrodesis se pareció una opción más interesante que, por ejemplo, una amputación. Le dije que después la niña puede decidir en el futuro si quiere una prótesis, hacer una amputación o si está bien adaptada. Pero los niños se adaptan muy bien. Entonces, por esto, no. Si Richard, hay... Dime. no, está bien, continúa. No, esto. Ok. La siguiente pregunta es, ¿tienes alguna indicación de amputación entonces o siempre haces reconstrucción? Yo creo que es mucho más una indicación personal. Personal Sí. de los padres, personal si hay tecnología, por ejemplo, tiene algunas imágenes de familias que tienen un niño con 5 años y tiene 10 prótesis. Se puede pagar por esto. Entiendo Claro. que es una indicación, se puede hacerlo y es bueno, no es un problema. Hay un estudio hecho con los doctores de Baltimore, de Dallas. Eso fue en 2006, presentado en la Academia Americana de Poznan. Hicieron una comparación de neumonía fibular con pacientes que fueron operados para reconstrucción o fueron amputados. Les preguntaron no para los padres, porque para todos los padres, para ellos que piensan que le hicieron lo mejor que podían hacerlo. ¿Sí? ¿Cómo lo van a justificar que hicieron amputación o hicieron cirugías con fijadores, esas cosas? Entonces les preguntaron para los niños que ya estaban adultos, después de adultos, 18 o más años. Les preguntaron cómo estaban. Le preguntaron sobre cosas muy básicas, de trabajo, de felicidad, de esas cosas. En fin, la comparación de los grupos fue idéntica. Fue idéntica. Todos estaban bien. ¿Entienden? Entonces, Sí, claro. es mucho más una cosa de poder. Para Brasil, en Brasil no se acepta mucho bien la amputación. No lo sé en Argentina, pero en Brasil no se acepta bien una amputación. Es difícil, es caro, es costoso tener... Las prótesis. no son accesibles desde el punto de vista financiero. Ok, Richard, dentro de este procedimiento que nos estabas mostrando, ¿cómo es la estabilidad de la rodilla? Es un procedimiento, estamos acostumbrados a ver super knee, grandes procedimientos para hacer estabilizaciones. Esto es algo de pronto no tan mórbido, no con un abordaje tan grande como estábamos acostumbrados. ¿Qué opinas de esto y la estabilidad de la rodilla? La primera cosa que tenemos que entender que ni siempre tenemos todas las cosas como, por ejemplo, en deficiencia femoral, deficiencia femoral congénita, una anomalía peronera, más previsible, o que se encuentra o no se encuentra. En la anomalía fibular se puede tener todo o no tener nada. Ya decía en la descripción sobre los tendones de la paz serina para hacer la inserción. Ya busqué en algunos casos y lo encontré. Y lo busqué con fuerza para poder hacer la inserción en la fíbula. No tenía. Algunas veces tiene un cóndilo solamente, algunas veces tiene una duplicación. Entonces esto es completamente distinto. Algunas veces la patela, tiene la patela y es bueno, pero es muy pequeña. Entonces hace la transferencia de una patela pequeñita. Claro. Se quedará inestable. Pero lo que estamos viendo con el tiempo, cuando camina, es que hay una hipertrofia y la estabilidad está con incrementos despacito, pero está incrementando, está se quedando más grande. Y los procedimientos de hacer los ligamentos colaterales, laterales o mediales, no cambia.
no cambia. Por esto que, mira, si funcionase todo esto, Darpele no intentaría poner un implante. Claro. Sí, si todo esto funcionase, no tenía un implante. Entonces, esto está en desarrollo. Mira, es una cirugía muy nueva. Richard, Sí, quisiera quedarme contigo hablando toda la noche, de verdad, muy interesante, grandes casos, la experiencia creo que es lo que más nos enriquece a todo el grupo. Tengo que dejarte, el doctor Delgado en este momento logró hacer su conexión, también bastante llamativa la parte de ortoplástica que él puede presentar, entonces nuevamente te agradezco mucho la invitación, gracias. el tiempo. Te cuidas, por favor, Richard, y estamos en contacto, ¿vale? Seguimos juntos. Ok, gracias. José, ¿estás por ahí? Sí, estoy. Ok. Bueno, esperemos poder solucionarlo y avanti, vamos. Listo. Bueno, perdón, una disculpa por todo lo que sucedió ahorita. Tuve aquí un problema de José, conexión. perdóname un Sí, segundo. Les comento yo algo al grupo. Eh, no tenemos una presentación después de esta, por lo cual nos vamos a tomar un tiempo de más. Temas de ok. bastante relevancia para la parte de reconstrucción. La reunión la tenemos cada 2 meses. Me adhiero a las disculpas del doctor Delgado, eh, pero tratamos de llevar la reunión y extenderla unos minutos más. Entonces, espero que todos nos acompañen. José, continúa, por favor. Gracias, gracias. Muy bien, espero que ahí ya todos nos estemos viendo nuevamente. Entonces, vamos a hablar de las indicaciones como tal de una cirugía de colgajo muscular, en donde las mayores indicaciones de esta clase de cirugías serán la cobertura de las heridas complejas con demasiada fibrosis o escasa irrigación, como pueden ser en los pacientes que tienen prótesis tumorales, con pacientes de fracturas expuestas con pérdidas importantes de tejidos blandos, como puede ser una expuesta útil grado 3. En osteomielitis crónicas, donde tenemos pérdidas o fístulas que van a estar drenando activamente, donde tenemos que hacer ya sea acortamientos óseos y no tenemos con qué cubrir adecuadamente estos segmentos, o simplemente pacientes con una cirugía que según fue exitosa, que al poco tiempo tenemos una exposición tanto ósea como protésica o hasta en los peores casos exposiciones articulares como en reemplazos protésicos. Nos ayudan demasiado los colgajos musculares porque, bueno, nos van a aumentar tanto la oxigenación como la ayuda de células blancas en nuestros sitios de lesión. Ayuda a la distribución de antibióticos y mejora la cicatrización prácticamente de nuestras heridas de forma aguda. Tenemos que planificar adecuadamente cada uno de nuestros casos, viendo cómo vamos a hacer un buen repaso anatómico de tanto nuestra lesión como de nuestra patología. No es lo mismo operar a un paciente que tiene una indicación de un colgajo muscular por una tumoración ósea, donde hacemos una resección ampliada de tejidos blandos, o un paciente que tiene una cirugía de reconstrucción por una fractura expuesta o por una infección a nivel óseo. Cada paciente va a ser completamente diferente. Entonces tenemos que tener una buena localización, estudiar perfectamente bien nuestros vasos para planificar adecuadamente nuestro colgajo, si no una morbilidad se puede convertir en una lesión mayor. El primer colgajo que es como de gran ayuda para hacer nuestras grandes lesiones de pierna o en este caso del miembro pélvico sería el gastrocnemio en su vientre medial, que es el mucho más fácil de hacer, es mucho más reproducible,
sus irrigaciones y el aporte vascular que tiene es muy, muy bueno, que viene a partir de la arteria sural. Cada uno de los vientres, tanto el medial como el lateral, tiene un pedículo mayor que nos permite así tener un ángulo de movilidad importante. Sabemos que en la cabeza lateral nos cuesta mucho trabajo hacer una buena rotación porque, bueno, si nos atraviesa el peroné, la cabeza del peroné, con el nervio ciático popito externo que puede condicionar una lesión mucho mayor. Entonces casi no se usa. Se usaba muy, muy poco para hacer coberturas o para hacer coberturas de alguna lesión del nervio ciático popito externo. El gastrocnemio medial prácticamente tiene una rotación importante que te va a cubrir desde la meseta tibial hasta la parte proximal de la rodilla sin ninguna complicación mayor en la mayoría de los casos. Por ejemplo, está indicado, es prácticamente mandatorio hacerlo en todos los reemplazos protésicos de tumores de la meseta tibial. Casi todos estos pacientes, al tener esa morbilidad tan importante en la meseta tibial, como son los sarcomas de Ewing o los sarcomas, tiene que prácticamente perder toda esa zona de cobertura dérmica. Entonces nos ayudan mucho, mucho más para esta clase de lesiones. Su disección es relativamente sencilla, prácticamente está basado en la zona poplitea. Se hace una disección Roma relativamente también sencilla en la porción posterior, en el compartimento posterior superficial. Y tenemos que tener como mucho cuidado con el nervio sural en su porción proximal y prácticamente es el único riesgo que tenemos. Pero la cobertura y, como decíamos, su ángulo de rotación es muy, muy bueno. Otro colgajo que es prácticamente el que nos va a ayudar a cubrir toda la tibia, tanto proximal como tercio medio y parcialmente casi el tercio distal, es el colgajo del sóleo. Este es maravillosamente bueno porque podemos tomar nada más la mitad de un vientre, pudiendo hacer nada más el vientre medial, sin necesidad de tomar todo el músculo, que eso sí puede condicionar mucha más morbilidad y riesgo de que ese colgajo se pierda. Entonces, este colgajo tendrá una rotación que podemos hacerla de base proximal o de base distal. Su vascularidad va a ser un tipo 2 de la clasificación de Medicine High, donde la práctica va a estar irrigado por la arteria tibial posterior y por la arteria peronea. Si nos vamos a hacer el colgajo de base proximal, va a ser prácticamente pura irrigación de la arteria tibial posterior. Si lo vamos a hacer de base distal, como en el caso que estamos viendo, es prácticamente irrigado por arterias perforantes secundarias de la arteria peronea. Su disección también es prácticamente muy básica, es prácticamente el reborde posterior de la tibia. No tenemos un plano internervioso real como tal. Se identifica el tendón de Aquiles, del cual tenemos que hacer como una liberación parcial de él para que tenga un mejor ángulo de rotación y al momento de hacer nuestro colgajo y empiece el paciente a tener movilidad, no tenga una comorbilidad mayor al estar movilizando o colapsando nuestros vasos perforantes. Como ya les comentaba, está vascularizado por los pedículos menores de la arteria peronea y la cobertura del tercio distal de la pierna va a ser maravillosa en este clase de casos, con un riesgo de pérdida prácticamente nulo en este caso de casos por la excelente vascularidad que tenemos. Y de base proximal, a tener un pedículo mayor, un pedículo primordial, el tercio proximal de la tibia se cubre de una forma muy sencilla y adecuada, donde tiene una buena liberación y podemos liberar adecuadamente el tendón de Aquiles sin tanto riesgo de estar cuidando los perforantes, que son vasos mucho más pequeños. Para el abordaje lateral y el abordaje anterior de la tibia, esto es, vamos a hablar prácticamente inicialmente del abordaje lateral, que es el músculo peroneo corto, que nos va a cubrir casi toda la porción media de la pierna y podemos llegar con un ángulo de rotación hasta la cara anterior del tobillo, la cara lateral del tobillo y zonas de exposición tanto de tendón de Aquiles como parcialmente en calcáneo, que eso la verdad cuesta mucho más trabajo por las arterias perforantes. Aquí vemos en la disección inicial donde tenemos que tener nuestro plano internervioso, es prácticamente nuestro nervio, pero no superficial, que si lo lesionamos podemos tener alteraciones de sensibilidad tanto en el dorso del pie como en la movilidad en dorsiflexión.
está irrigado por los vasos perforantes de la arteria peronea, tanto de 5, 10 y 15 centímetros del malleolo medial, perdón, del malleolo lateral, y su ángulo de movilidad, como decíamos, es tan bueno que prácticamente podemos cubrir todo el tobillo en la parte medio lateral. Y aquí vamos a la maravillosa cosa del compartimento anterior. El compartimento anterior, como platicábamos, en las bases de nuestros músculos, tenemos que, si vamos a tener una donación o un músculo que va a dar una cobertura, tiene que ser un músculo que tenga una función reemplazable por otro músculo. Si nosotros vamos al compartimento anterior, encontramos el tibial anterior, cuesta demasiado trabajo tener un reemplazo de función. El extensor largo del hallux, que podrían ser casi complementarios, pero sin uno, la verdad es que cuesta mucho trabajo que el otro sea funcional. Al hacer un colgajo de tibial anterior completo, que sí está escrito, tenemos una movilidad importante de la arteria tibial anterior, entonces casi nadie lo usa. Entonces, lo que estamos haciendo hoy, lo que estamos modificando, digamos, de la técnica es hacer colgajos de avance del tibial anterior. Si vemos este caso, es un paciente que es una fractura expuesta de tibia con una pérdida importante dérmica, donde no tenemos una cobertura aproximadamente de 10 a 12 centímetros, con una pérdida ósea también. Entonces, lo que hicimos en este caso fue hacer una resección parcial de 2 centímetros de esa tibia. Hicimos un colgajo de avance del tibial anterior, que prácticamente se hace una desinserción parcial de las fascias musculares. Hacemos un avance directo hacia la porción anterior y con esto nos da tanto cobertura como mejor irrigación en la porción ósea. En el seguimiento de este paciente, esta es la radiografía postquirúrgica, hicimos una colocación de perlas con antibiótico para tener una mejor distribución de los antibióticos locales. Y esto es prácticamente de las 3 semanas con cicatrización ideal de la lesión. Hicimos un avance también en la piel, sino en la herida prácticamente es como una S itálica, donde nos alcanza a cerrar perfectamente y no tenemos una comorbilidad mayor. ¿Qué tenemos que recordar? Primero que tenemos que poder hablar con todos los demás en nuestro hospital. No es nada más nuestro paciente, no es nada más nuestro hospital. Si nos enfermamos, necesitamos a alguien más que nos pueda ayudar. Entonces, todo el tiempo tenemos que darle la mano tanto a los ortopedistas, como a los cirujanos plásticos, como al servicio de urgencias, como al servicio de pediatría, como a los infectólogos. Siempre tenemos que poder compartir adecuadamente esta clase de pacientes porque necesitamos tener un manejo multidisciplinario de cada una de estas actitudes. No sé si tenemos un tiempo. Este es un comercial, digamos, esta es la fundación en donde yo prácticamente me he entrenado, es el curso que se hace todos los años para colgajos musculares y nervio periférico, donde se trata de enseñar prácticamente las técnicas básicas en cadáver de la cirugía ortoplástica. Muy bien. ¿Quieres, bueno, no sé si quieres continúa. Si tenemos tiempo, igual sí, podemos ver un par de casos nada más. Eso. Perfecto. Estamos, muy bien. Nos vamos a robar unos 15 minuticos más. Este es un caso que prácticamente es como la maldición de la guardia de un ortopedista pediatra. Cuando tienes un paciente con hemofilia severa que se cae en su bicicleta, no sabes por qué se cae en su bicicleta, no sabes en qué momento está siendo cuidado por su mamá o en qué momento la mamá decidió que era un buen momento para darle una bicicleta a un niño con hemofilia severa. Te encuentras con este caso, es un síndrome compartimental. ¿Cuál es tu primera decisión? Vamos a ir al quirófano, hacemos fasciotomías, tratamos de salvar tu extremidad, iniciamos con la aplicación del factor 8. Vemos cómo está evolucionando el paciente. Afortunadamente, las fasciotomías del dorso del pie están evolucionando adecuadamente y la fasciotomía de la base del pie igual está drenando adecuadamente el paciente, pero bueno, a la semana vemos esta clase de necrosis y el paciente ya quiere empezar a hacer su vida prácticamente normal. Cuando lo llevamos al quirófano y empezamos a valorar tanto el cierre primario de las fasciotomías como a la disección, encontramos un defecto prácticamente de 6,5 centímetros por 4 centímetros, donde ya no hay ningún tejido blando en esa parte. Recordamos que es un paciente con hemofilia y
cómo podemos darle un menor tiempo de exposición de esta clase de tejidos para que tenga una mejor cicatrización en el menor tiempo posible. ¿Qué fue lo que se decidió? Bueno, hicimos un colgajo de peroneo corto, estamos haciendo nuestra disección de nuestro nervio, nuestras arterias perforantes. Ahí vemos la arteria perforante prácticamente de los 10 centímetros y de los 15 centímetros, donde estas prácticamente van a ser sacrificadas para poder llevar el colgajo al ángulo de rotación ideal para poder cubrir nuestra lesión. Si nos fijamos bien, prácticamente la tensión, prácticamente la arteria perforante es demasiada, por lo que esta prácticamente también se perdió. Este es al final de la rotación del colgajo, y si somos un poco observadores, toda esta plática ha estado basada o ha estado presentando fijadores externos circulares. Lo platicábamos con los cirujanos plásticos, ¿por qué estamos usando fijadores si no estamos teniendo una lesión dérmica? O perdón, una lesión ósea, si no estamos teniendo una importante comorbilidad ni articular ni ósea. Los usamos porque, uno, nos mantiene una adecuada estabilidad tanto de los tejidos blandos como de las arterias. Si nosotros tenemos una micromovilidad en nuestros colgajos, tenemos una amplia grado de pérdida de estos colgajos. Entonces, por eso prácticamente está obligado a todos los pacientes que tienen un colgajo, que de hecho eso es una de las cosas por las que hoy en día los cirujanos plásticos también están buscando entrenarse en hacer fijación externa, y es por eso que también parte de la facultad de este curso de ortoplástica es de cirujanos plásticos, porque necesitamos saber, tanto ellos como nosotros dependemos uno de los otros. Nosotros a tratar tejidos blandos y ellos a saber tratar tejidos óseos. Cómo poder colocar adecuadamente un fijador externo sin lesionar el colgajo y que mantenga una estabilidad ideal para que sea estable el colgajo, tenga una buena vascularidad, no tenga apoyo, prácticamente nos quita el apoyo en ninguna zona de presión. Aquí vemos la evolución de este paciente con la hemofilia, tenemos aumento de sangrado y prácticamente a las 6 semanas ya tenemos una cicatrización ideal, que es cuando hicimos el injerto dérmico de espesor total. Este es prácticamente a los 4 meses, donde ya tenemos una adecuada integración del colgajo. Y este es un episodio donde igual la maravillosa comorbilidad de nuestros pacientes hoy en día con el uso de las bicicletas y las motocicletas cada vez más empieza a ser mucho mayor. El remisolio es como también un colgajo muy básico, donde tenemos la disección que es parcialmente sensible a la disección proximal, donde vamos a tener que perder el pedículo proximal, pero tenemos todos los pedículos perforantes de la arteria peronea. Vemos nuestro ángulo de rotación, este es prácticamente nuestro punto C, que es como toda una clase para eso. El ángulo de rotación que va a estar presentando, nuestra fijación, si ven, no es una fijación para estabilidad ósea, es una fijación para estabilidad básica. Un aro proximal, un aro distal, y ponemos un puente nada más con los struts. La evolución de nuestro colgajo, a nuestra paciente le dio varicela, entonces no pudimos hacer el injerto dérmico de forma aguda, y prácticamente a las 6 semanas hacemos el colgajo dérmico, y este es el resultado final de nuestro paciente. Muy bien. Para arriba y para abajo, Dylan. Muchísimas gracias. Ok. Vamos a dejar de compartir tu pantalla. Claro, sí. Okay. Bueno, tenemos un par de preguntas. La primera es de la doctora Jimena Mendoza. Dice, ¿cuál es el tiempo adecuado de espera para poder realizar la cobertura de un colgajo en un compartimento anterior después del trauma? José Antonio. Esto dependerá mucho de cada paciente. Tenemos de que ver, uno, la comorbilidad que tenemos con cada paciente. Si, afortunadamente, estos casos son de pacientes que son pediátricos, en la mayoría de los casos, pero también pueden ser pacientes adultos, pacientes diabéticos, hipertensos, ¿de acuerdo? Entonces, depende mucho. Si vas a hacer un colgajo de tibial anterior, como fue este caso que tenía una pérdida dérmica tan importante, lo que hicimos fue el acortamiento y hacer como el cierre agudo. Pero si tenemos un paciente donde no va a hacer un acortamiento, donde nada más tienes una exposición, ya sea porque fue
un denudamiento por una quemadura, alguna cosa así. Entonces podrías hacer nada más la transposición y en el mismo tiempo hacer la cobertura dérmica con un colgajo de espesor parcial o de espesor total. Ok. José, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es al día de hoy, qué sabes tú de la evidencia de la reconstrucción de los vasos linfáticos en este tipo cuando se hacen defectos de cobertura? ¿Haces reconstrucción de vasos linfáticos? ¿No la haces? ¿A favor, en contra? ¿Por qué sí, por qué no? Mira, la verdad es que no lo he estudiado mucho. Sé que se está estudiando mucho ahorita porque mejora el drenaje, mejora digamos, el edema postquirúrgico, mejora como toda la estabilidad metabólica, digamos, de nuestros colgajos. Pero la verdad es que yo esto sí no lo he realizado. No te podría dar así como una opción viable. El doctor Mauricio Vivas pregunta, ¿la protección de los colgajos con fijación externa está publicada o es su experiencia? No, está publicado. De hecho, en la presentación, el artículo que presenté de la revista de ortoplástica, si quieren se los comparto, ahorita les dejo el link. Ahí viene, digamos, cómo usamos el fijador externo, tanto ortopedistas como cirujanos plásticos, para proteger tanto la microvascularidad de nuestro colgajo como la nueva angiogénesis o la revascularización de estos tejidos. Porque, digo, una cosa es llevar el películo vascular, sí, pero estos tejidos se tienen que revascularizar, como todas las cicatrices normales, digamos. Además de eso, te ayuda a proteger zonas de presión. El mismo fijador, puedes mantenerlo elevado con el fijador, puedes mantener estable ese colgajo y tienes prácticamente 0 zonas de presión con un fijador externo. Ok. José Antonio, cámara hiperbárica. ¿La usas, no la usas? Si la tienes, ¿la usas? ¿La evidencia? La verdad es que yo no lo he usado y del grupo del que yo conozco para hacer colgajos así musculares como tal o colgajos microvascularizados como peroné vascularizado, no lo hemos ocupado. Lo que así como cosa que hemos empezado a utilizar, en México todavía no lo tenemos, para mejorar los drenajes venosos, son sanguijuelas. Que eso sí ha ayudado mucho, sí está como muy de moda en Estados Unidos empezar a utilizar sanguijuelas para tus aumentos de irrigación venosa, porque digamos así como congestión venosa, tienes una muy buena irrigación vascular arterial, pero sí te llegan a hacer congestión venosa, entonces lo que se están haciendo es utilizar sanguijuelas o el uso del sistema de presión negativa, que eso sí se está utilizando. Ok, el doctor Omar Salazar te pregunta, ¿cuáles son sus recomendaciones con respecto a la utilización de terapia de aspiración negativa después de haber realizado un colgajo? Obviamente igual, depende cómo estés haciendo tu colgajo, pero casi es mandatorio igual ocupar la terapia de presión negativa. Digamos, aquí es por cosas de los casos, fue como recortado esa zona donde ya está vendado el paciente con la presión negativa. Sí la utilizamos a 75 milímetros de mercurio de forma constante, pero sí, digo, es como una opción. ¿Qué tipo de presión negativa utilizan? ¿Con el paciente hospitalizado o lo envían a la casa para el manejo en casa? Mira, lo que yo he hecho como protocolo, porque los niños que manejamos, la verdad es que muchas veces no son capaces de manejar ni los familiares ni el paciente los colgajos musculares. Entonces, ideal es que tú puedas tener un buen control de ese paciente mínimo los siguientes 7 a 14 días. Entonces, los manejamos hospitalizados con el manejo del BAC por nuestro servicio. Y si vemos que el paciente y el familiar tienen como tanto la posibilidad intelectual como la posibilidad de mantener el adecuado uso de una fijación externa y el adecuado uso de un sistema de presión negativa, pues podemos mandarlo a casa prácticamente a los 5 días. Ok. Colgajos plantares versus injertos plantares. ¿Cuándo realizar apoyo?
¿Cuándo realizar apoyo? Sí. Dependerá mucho tu colgajo plantar. Digo, aquí no me metí en los colgajos plantares porque Sí, de acuerdo. El colgajo plantar más utilizado es prácticamente el medio plantar, que es prácticamente todo el arco del pie, digamos que mi mano sería todo el arco del pie en la zona de no apoyo. Está muy bien vascularizado por la arteria pedia media y ese prácticamente te va a dar cobertura en toda la porción posterior del calcáneo. Ese prácticamente igual. Podrías iniciar un apoyo prácticamente a la semana 6 de que tú hiciste el colgajo. O sea, ¿Y los injertos? Haces la zona, ¿perdón? ¿Y los injertos? Y injertos prácticamente, digo, si haces un injerto, un colgajo de medio plantar, tienes que poner un injerto en la porción medio plantar, un injerto libre. Y prácticamente igual, a las 6 semanas tendrías que empezarlo a apoyar. Si haces solamente injerto libre en la porción del calcáneo, depende, debe ser una lesión muy superficial, que no tengas una exposición ósea, que no tengas exposición de la fascia plantar, que no quieras tener una digamos, es como nada más un injerto de espesor parcial. Y eso prácticamente se integra a las 3 semanas, ya tendría que estar integrado. Dependerá del grado de extensión que tengas en la lesión. Ok, bueno. Muchas gracias, José Antonio, a Richard también. A pesar de los pequeños inconvenientes que tuvimos, logramos hacer nuestra presentación el día de hoy. Nuevamente, muchísimas gracias por la asistencia del grupo. Nos vemos nuevamente en 2 meses para una nueva presentación. Felicitaciones a los 2 expositores. Por favor, todos cuídense en casa y espero que nos podamos ver pronto en algún momento. Richard. Chao, gracias. Ok. José Antonio. Gracias a todos. Mil gracias. Gracias Okay. a todos. Bueno, no sé, Mónica, ¿alguien de pronto alguna pregunta que quiera realizar? No tenemos un seminario siguiente, podemos utilizar un par de minutos. Veo caras conocidas dentro del grupo que podrían hacer preguntas muy interesantes. Si no, ¿Se puede, Juan Carlos? Claro, Acá claro, Martín. Martín. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Acá no Bien, puedo, no me deja el video, pero no importa. Hola José, Martín Derí, acá de Argentina. ¿Cómo te va? Muy interesante realmente lo que mostraste. No, te quería hacer una pregunta con respecto porque realmente si hay un colgajo que no micro, digamos, no libre, que yo había dejado medio en el arcón de los recuerdos, era el colgajo hemisóleo o sóleo reverso, como el que mostraste. Y te digo la verdad, en una lesión de tercio distal de tibia o ahí en el pie, en esa zona medial, claramente hubiese preferido un safeno. Por eso las preguntas son 2. Una, ¿qué secretos tomas para, digamos, o características tomas técnicas para que ese hemisóleo reverso funcione? Porque en cuanto a esa lesión de partes blandas tenga alguna fractura, claramente esa circulación puede estar amenazada. ¿Y qué lugar le das al safeno? Porque para mí todo lo que es, salvo cuando está la lesión sobre el pedículo, obviamente, al ser reverso, sobre el lado lateral, para todo lo que es el lado anterior, dorso de pie, tercio distal de pierna medial, cara interna de pierna, me parece que es muy útil, muy noble, es un colgajo neurocutáneo, no va sobre ningún pedículo vascular importante. Por eso, las 2 preguntas, si se entiende. Sí, mira, y no tengo la cámara porque Juan Carlos no me deja. Me dice que no me deja. No, No, porque me esconda. No me estoy escondiendo. No, perdón. Me está diciendo que tú le estás negando. Sí, lo quiero prender y me dice que no. No importa, no importa. Es que yo el safeno nunca lo he ocupado. Y yo ahorita, mi entrenamiento prácticamente ha sido a colgajos musculares ahorita y a hacer microvascularizado con peroneo vascular. Pero no he hecho ningún safeno. Y de los hemisolios que he hecho, prácticamente lo que va como muy como quisquilloso en la disección es estar disecando adecuadamente las arterias perforantes. De hecho, sí. Al momento de estar haciendo la disección de las perforantes, si ves que tu colgajo empieza a tener datos de sufrimiento, lo que se puede hacer es hacer como un retraso de tu colgajo. Puedes hacer como la disección parcial, se puede poner una interfase en tu colgajo, digamos, pones
está la disección de la mitad del sóleo. Al momento Sí. de hacer tu disección de tu perforante, digamos, de los 15 centímetros, ves que tiene como un colapso vascular. En lugar de hacer la rotación de tu colgajo, lo que haces es retrasarlo. Entonces puedes poner una interfase, ya sea con un, digamos, como si estuviéramos en un país como nuestros países, puedes colocar un guante, digamos, un guante de látex, o algún otro tipo de interfase, como puede ser Integra. Se coloca la interfase, lo dejas ahí prácticamente un par de semanas y regresas al quirófano a las 2 semanas para poder hacer ya la rotación esperando que el colgajo se haya mantenido estable. Has tomado vuelo propio, claro, perfecto. Así es. Y ya una vez que, Perfecto. digamos, es como un colgajo retrasado. Pero digo, afortunadamente, prácticamente los emisolios que he realizado no han tenido este problema, siempre verificando adecuadamente que al momento de hacer el colgajo tengas una buena vascularidad y al momento de hacer la rotación no tengas ese cierre, digamos, del colgajo, porque sí puedes colapsar el vaso al momento de rotarlo. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más, si no, Mónica, no sé si estás. Sí estás. Mónica, para el cierre. Tú cierras, tú estás de moderador hoy. ¿Viste? Muchas gracias a todos. Te dije Yo que te estoy iba a amando. retar. Te dije que te iba a retar. Te lo dije. Okay. Se lo mereces, se lo Todo mereces. Agradecemos toda la participación de todos los amigos para una de las interesantes reuniones. Ralan, agradezco a Richard y a José por brillantes presentaciones y así continuamos juntos con otra edición y esperamos la futura. Besos. Mil gracias. Listo. Chau, chau, gracias. Muy Hasta bueno. luego. Saludos a todos.